Vale, pues vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer los primeros versículos que dicen así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta aquí. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día, te doy gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica o Bautista de Colmenar. Te pido, Señor, que bendigas esta Iglesia, que bendigas a todos sus miembros y que nos bendigas hoy en lo que hacemos aquí. Te ruego, Señor, que nos des un corazón sincero y dispuesto para adorarte, y te pido, Señor, que a mí me ayudes y, como decía la canción, me sostengas hasta el final y no diga nada que se me ocurra a mí, Señor, sino tu palabra para edificación de tu Iglesia. Te doy gracias, Señor, por todos los aquí presentes y por todos aquellos que nos estén viendo, donde quiera que estén. Y te pido, Señor, que nos ayudes en todo ello. Gracias, y te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, pues como os digo, me alegro de estar aquí con todos vosotros y me alegro del cambio que habéis hecho y que esté esto así. Según se entra, huele así a madera también. Y Dios quiera que para su gloria se llene la iglesia y aquí se vea un pueblo grande. Y el texto que hemos leído es de Hebreos, que es uno de los libros más difíciles del Nuevo Testamento, según dicen algunos y según pienso yo, junto con Apocalipsis, yo creo. Y esta es una carta un poco especial, es bastante larga en relación a otros textos del Nuevo Testamento, y es una carta escrita por un judío para otros judíos. Y eso la hace un poco especial, pero para nosotros también es útil, claro. La hace especial porque el autor de Hebreos lo que intenta es demostrarle a los judíos, apelando con frecuencia al Antiguo Testamento, pues muchas veces va al Antiguo Testamento para citar versículos, que una vez que Cristo ha venido al mundo y ha resucitado y ha ascendido a los cielos, una vez que Cristo ha hecho su obra, se produce una transición o un cambio, si lo queremos ver así, un cambio que hace que todo sea diferente. Y ese cambio no es una ruptura con el Antiguo Testamento, sino que hay una transición del Antiguo al Nuevo. Nosotros mismos, es posible que alguna vez hayamos estado con personas que nos han dicho, o a lo mejor lo habéis oído en otros sitios, que han dicho que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, es un Dios que ordena la muerte de los primogénitos en Egipto, por ejemplo, o un Dios que lleva a su pueblo a la batalla y decide que todos los cananeos deben morir. Y sin embargo, frente a ese Dios airado, algunos dicen en el Nuevo Testamento hay un Dios diferente, que es un Dios de amor, un Dios que es totalmente diferente. Pero esto es una equivocación. No podemos pensar que hay un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento, porque si es así, lo que tenemos ante nosotros, la Biblia, no sería un mismo libro, serían cosas diferentes. Es el mismo Dios, solo que debemos entender el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Y no debemos ver las cosas que hay en el Antiguo Testamento sin pensar en Cristo y en su obra. Con esto, el autor de Hebreos le trata de demostrar a los judíos de su tiempo que hay un cambio, que hay una transición y que ahora llega algo diferente, derivado de un grado de revelación mucho más alto por parte de Dios a los judíos y al mundo.
Para nosotros también es importante porque nosotros tenemos ambos libros, tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo, y debemos ser capaces de entender lo que leemos, y debemos darnos cuenta de que esa continuidad existe ahí, que no son cosas diferentes. A los judíos le costaba mucho desprenderse de la ley, porque para ellos la ley venía a ser el centro de su vida. Si vosotros recordáis los evangelios, veréis cómo Cristo constantemente tiene enfrentamientos con los maestros, con los escribas, con los fariseos, con los saduceos, con los maestros de la ley, y cómo constantemente le están reprochando cosas. Por ejemplo, que no se lavaba las manos, que no cumplían con los ritos de purificación, o que hacía sanaciones en el sábado, o que sus discípulos recogían espigas también en el sábado. Las luchas que tuvo Cristo fueron fundamentalmente con aquellos que hacían una interpretación muy rigurosa de la ley. Y lo que el autor de Hebreos les dice ahora a los judíos es que todo eso, o parte de todo eso, queda atrás. Aquí solamente estamos en el principio, pero si siguiéramos leyendo la carta a los Hebreos, veríamos cuando llegamos al capítulo 7 que le dice, la ley queda abrogada. Es decir, hay algo nuevo que cambia todo eso, y ellos en muchas ocasiones no eran capaces de entenderlo. A Cristo en los evangelios lo vemos luchando con los fariseos y con los maestros de la ley, y a Pedro y a Pablo en los Hechos y en las cartas del Nuevo Testamento los vemos a veces teniendo que combatir a los judaizantes, aquellos que trataban de adorar a Cristo, pero de un modo diferente a como Cristo y como Dios desea, tratando de compatibilizar la adoración a Cristo con el cumplimiento de normas y rituales que derivan de la ley. Y lo que el autor de Hebreos les dice a los judíos es que hay un cambio y que muchas de las cosas derivadas de la ley quedan atrás. Ya nada puede ser igual. Ahora nosotros estamos aquí en Semana Santa y debido a la pandemia las cosas son diferentes. Nada es como antes, pero quizá vosotros recordéis otros años en los que había aquí en España me refiero, procesiones, y la gente salía cargando con pasos, algunos muy pesados, tal vez de 800, 900 o 1000 kilos. La gente se hacía daño en la espalda cargando esos pasos. Podéis pensar en Sevilla, por ejemplo. Hay pasos que llevan tal vez 20 o 30 personas, yo no lo sé. Y los llevan entre la multitud y la gente mira esos pasos y mucha gente le canta y otra gente llora y sienten un extraño apego a esas imágenes. Si nosotros fuéramos a mucha de esa gente y le hablamos de Cristo, ellos nos van a decir, primero de todo, que son cristianos. Y si le explicamos el Evangelio, seguramente estén de acuerdo con nosotros en todo. Seguramente acepten que Cristo es Dios, que Cristo vino al mundo, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, seguramente ellos se consideran cristianos y son capaces de entender el Evangelio. Pero si seguimos y llegamos al punto en el que le decimos, pues si tú eres cristiano y crees en Cristo, debes dejar de adorar ídolos, porque esos pasos que lleváis por las calles entre la multitud no dejan de ser otra cosa más que ídolos. Son personas que han vivido a lo sumo, en el mejor de los casos, y que han tenido una vida piadosa, pero después han muerto, nada más. Y es posible que al llegar a ese punto, esa gente que ha sido capaz de comprender el Evangelio intelectualmente, se queden ahí parados y no avancen. Y te puedan decir, como me han dicho a mí, tú sigue con lo tuyo y yo sigo con lo mío. Lo que quiero decir con esto es que las personas nos aferramos a la tradición. Y lo mismo que podemos ver entre nosotros, entre católicos, algo así le pasaba a los judíos. Los primeros cristianos fueron judíos, pero hubo muchos judíos que se aferraban a la ley. Y tal vez muchos hubieran visto a Cristo y hubieran visto los milagros que hizo, pero aún habiendo visto a Cristo, aún habiendo visto sus milagros y aún siendo capaces de entender el Evangelio, después le faltaba un paso final, el paso de fe que los llevaba a la salvación. Y contra eso es contra lo que lucha aquí el autor de Hebreos cuando escribe esta carta.
Lo que trata de hacer el autor de Hebreos es decirle a los judíos que dejar atrás muchas cosas que tenían que ver con la ley no supone traicionar a Dios o no supone adquirir una religión nueva, sino que Cristo es la continuación del Antiguo Testamento. Y que si ellos adoraban a Dios en el Antiguo Testamento de acuerdo a las normas prescritas por la ley de Moisés, ahora que Dios se ha revelado de una manera mucho más perfecta, tienen que dejar atrás muchas de esas cosas que no eran más que sombra de lo que iba a venir, y tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad como Dios desea. Lo importante de todo esto es que aferrarnos a las costumbres o a los ritos o a los rituales o a las ceremonias supone no alcanzar la salvación. Por eso es importante que nosotros entendamos quién es Cristo. Fijaos bien que aquí lo que hemos leído empieza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Es decir, Dios se ha manifestado muchas veces a la gente y ahora se manifiesta de una manera superior a todas las veces anteriores y se manifiesta a través del Hijo. Por tanto, no podemos ignorar al Hijo de Dios. No lo podemos ignorar porque ignorar al Hijo de Dios es ignorar a Dios. Y el autor de Hebreos, en su carta, acabará diciendo que Dios es superior a Moisés, a la ley, a los profetas, al templo, a los rituales, a los ángeles, porque Cristo es Dios. Y efectivamente Dios nos habla. Yo creo que los judíos no tenían ninguna duda de que Dios hablaba. Es más, ellos sin duda estaban seguros de que Dios les había hablado a ellos. Y consideraban que ellos eran un pueblo especial. Dios los había sacado de la casa de servidumbre, de Egipto, de la tierra de esclavitud. Ellos no tenían ninguna duda de que Dios les había hablado. Ahora vivimos en un mundo en el que mucha gente lo duda. Y a mí me parece bastante triste pensar en los ateos, en toda esa gente que cree que Dios no existe. La verdad es que creo que hay que tener más fe para ser ateo que para ser creyente. Porque cuando miramos alrededor y vemos el mundo, vemos el universo, a mí me resulta increíble y imposible pensar que todo esto sea fruto de la casualidad. Pero lo cierto es que hay mucha gente que dice que Dios no habla y me parece triste porque esa gente necesariamente es gente que vive sin esperanza ninguna. ¿Qué sentido tiene la vida si Dios no existe? La vida no es otra cosa para ellos, o no debería ser otra cosa, nada más que el día a día. Al fin y al cabo, la vida se acaba, morirás. ¿Qué sentido tiene vivir mal? Si Dios no existe, no tiene otro sentido la vida, nada más que los placeres que uno pueda conseguir cada día. Hay otras personas que piensan que Dios sí existe, pero que Dios no habla. Y yo creo que muchos ateos en realidad son personas así. Dentro de su corazón ellos sí creen que Dios existe, lo único es que piensan que Dios está lejos y es un Dios distante al que nadie tiene acceso. También es un poco triste pensar esto. Lo cierto es que la Biblia nos dice en muchos sitios y nos dice aquí, y lo vemos en los evangelios y lo vemos constantemente, que Dios sí habla. Dios ha hablado de muchas maneras, se ha revelado a los hombres constantemente y llega un momento en el que aparece Cristo en el mundo y entonces Dios nos da un grado de revelación de quién es Él muy superior a través de Cristo. Dios nos habla a través de Cristo. Por tanto, Dios sí habla. A lo mejor nosotros queremos que nos susurre algo a los oídos. Esa ya es otra cuestión. Pero Dios sí nos habla. Y si Dios habla y habla a través de Cristo, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos conocer a Cristo. No nos queda otro remedio. Sería tonto que Dios hablara y nosotros nos negáramos a escuchar a Dios. Y si Dios nos habla a través de Cristo, debemos conocer a Cristo. Podríamos preguntarnos por qué habla Dios. ¿Por qué nos habla Dios? ¿Somos tan importantes como para que Dios nos hable? Mucha gente quizá piense eso. Hay gente incluso que se enfada con Dios. Pero eso no es más que fruto del orgullo y de la soberbia humana. Pensamos que Dios nos tiene que hablar y que Dios nos tiene que hablar como nosotros queremos, pero eso no es así. Dios habla y Dios es el creador.
La única respuesta posible a por qué habla Dios, la única respuesta posible es que Dios le habla a los hombres para su propia gloria. Porque en última instancia todo lo que hace Dios es para su gloria. Y Dios se glorificará en la vida de aquellos que creen en Él y en la vida de aquellos que lo rechazan. Pero lo cierto es que Dios, al hablarnos, se comunica con nosotros y nos muestra cuál es el camino que debemos seguir para alcanzar la salvación. Por eso, el hecho de que Dios nos hable es muy importante para nosotros. Debemos estar atentos a lo que Dios nos dice, porque de ello depende que alcancemos la salvación. En la iglesia de Parla tenemos, últimamente está viniendo gente ha venido gente de una iglesia una iglesia de Azuqueca de Henares. Azuqueca de Henares está en Guadalajara y es gente que vive justo al lado, en Torrejón, en Meco, no sé, a 10 kilómetros tal vez. Pero ahora vivimos bajo unas normas que dicen que no podemos salir de la Comunidad de Madrid. Así que ellos pueden hacer 50 kilómetros para ir a la iglesia de Parla, pero no pueden hacer 10 para ir a la iglesia de Azuqueca. Lo mismo que yo, puedo hacer 60 para venir aquí, pero no puedo hacer 10 kilómetros y pasar a Toledo. Esas son normas que nos impone el gobierno. Y si yo quebranto esas normas, lo que puede pasar es que me pongan 600 euros de multa, 300 y pago pronto. Así que no me queda más remedio que saber lo que dice el gobierno por mi bien. Pues cuando Dios habla, y Dios es más importante que cualquier gobierno, nosotros debemos estar atentos a lo que Dios dice. Porque no estar atentos va a tener consecuencias, y no estar atentos a lo que Dios dice tiene una consecuencia muy grande, y es la salvación. Así que cuando Dios habla, habla para su gloria, pero habla también para nuestro bien. Y de hecho la Biblia es una historia en la que se nos narra cómo Dios constantemente ha querido comunicarse con los hombres, y junto a esa historia hay otra historia paralela en la que vemos cómo el hombre constantemente rechaza a Dios y huye de Él. No seamos nosotros así. De manera que si Dios habla por el Hijo, nosotros lo que debemos hacer es saber quién es Cristo, tener una idea clara de quién es Cristo. Porque si no lo sabemos, es muy probable que creamos estar adorando a Dios, pero lo adoremos de una manera que no es como Dios espera. Y creamos que Dios nos mira con muy buenos ojos y realmente no sea así. Toda esa gente que en Semana Santa, estaba pensando en Salamanca porque en Salamanca la Semana Santa también es importante. Toda la gente que en Semana Santa, ahora aquí en España, en Sevilla o en Valladolid, en cualquier ciudad, sale y hace sacrificios, a veces sacrificios físicos, pensando que Dios está de acuerdo con eso que hacen, realmente no tienen un conocimiento real de quién es Dios ni de quién es Cristo. Y por eso hacen cosas que ellos creen que están muy bien y sin embargo no son conforme a la voluntad de Dios. Porque lo que espera Dios de nosotros no es eso, sino que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y Dios no comparte su gloria con imágenes o con ritos o con ceremonias o con preceptos que nosotros mismos podamos construir en nuestra cabeza pensando que así Dios estará de acuerdo con nosotros. El resumen de todo esto, lo que quiero decir es que si Dios nos habla a través de Cristo, nosotros debemos conocer a Cristo y debemos conocer al Cristo verdadero, al Cristo real, no a un Cristo que nosotros nos inventemos, no a un Cristo diferente. Y aquí, en el libro de Hebreos, el autor, que no se sabe quién es, algunos dicen que es Pablo, otros que no, trata de presentar a un Cristo verdadero y real, no al Cristo imaginario que algunos desean que sea. Si os dais cuenta, mucha gente cree en un Cristo que es humano, o en un Cristo que es un maestro, o en un Cristo que es un filósofo, pero el Cristo que presenta el autor de Hebreos en esta carta es un Cristo diferente. Primero de todo, presenta un Cristo que es Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces, leemos aquí, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días son los días que vivimos nosotros. Los postreros días son los días en los que se escribió esta carta y son todos los días que van desde la ascensión de Cristo al cielo hasta su segunda venida.
Así que nosotros estamos viendo los postreros días, y en estos días Dios nos habla a través de Cristo. Dice, nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nos dice que Cristo es Dios porque nos dice que Cristo es el creador del universo. Y esto nos debe llevar a Juan 1.3, por ejemplo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es Dios y no debemos tener ninguna duda en ello. Nos dice que es de la misma sustancia que el Padre. Y esto es decir que tiene la misma naturaleza. Aunque Cristo fue hombre, Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre. Por eso Cristo es Dios y no debemos dudar. A lo largo de la historia siempre se ha dudado de esto, siempre ha habido grupos que han negado la divinidad de Cristo. Y mucha gente cree que adorar a Cristo como Dios es quitarle gloria a Dios, pero la palabra de Dios una vez y otra insiste en que Cristo es Dios. Y no debemos creer en un Cristo diferente a ese. Creer en un Cristo humano o creer en un Cristo que sea un maestro o un sabio es rechazar a Dios y es infravalorar a Cristo. No creamos en un Cristo diferente a un Cristo que es un Cristo divino. Nos dice también que es el resplandor de su gloria. Y a mí esto me recuerda a Juan 8:12, cuando Jesús le dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y me da pena pensar cómo el mundo está lleno de tanta gente que prefiere andar en tinieblas en lugar de conocer a Cristo y andar en la luz que Cristo nos ofrece. Es triste pensar cómo mucha gente que se cree religiosa al final llega a construir dentro de su cabeza una religión falsa que se ajusta mucho a su manera de ser, pero no a la visión que Dios nos da de quién es Cristo. Y nos dice también que es la imagen misma de su sustancia. Estos son términos difíciles de entender, pero al final lo que nos está diciendo es que Cristo es Dios, ni más ni menos. Y también hay una cosa curiosa aquí porque dice que sustenta todas las cosas. Y a veces nosotros, y también aquellos que rechazan a Dios, dan por sentado que el mundo, el universo entero, funciona como funciona por sí mismo. Y asumimos que cuando llega por la mañana tiene que salir el sol, o que vamos envejeciendo poco a poco a medida que pasan los años, y parece que no somos capaces de entender que eso podría no ser así. Y aquí lo que nos dice es que Dios está interviniendo constantemente a través de Cristo en el universo para sustentar todo, para que el orden natural por el cual se mueve el mundo y las cosas son como son y pasan los años y nosotros nos vamos haciendo mayores y ese orden natural que mantiene a los planetas girando en el universo, todo eso tiene que ver con la acción directa de Dios en el universo. No es nuestro Dios un Dios que viva lejos de nosotros ni de su creación, sino un Dios que está actuando constantemente. Con todo esto nosotros vemos que hay una diferencia clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento se basaba en la ley, el Nuevo Testamento está centrado en Cristo. Cristo es el eje de todo lo que viene a partir de los Evangelios o en el Nuevo Testamento. Y hay una diferencia clara, porque la ley lo que hace es decirle a la gente, haz. Tienes que hacer cosas, tienes que cumplir normas, tienes que seguir preceptos, tienes que seguir ritos, tienes que ir al templo una vez al año o tantas veces al año como se decida, de acuerdo a las fiestas, etc. Y el Nuevo Testamento, en cambio, lo que nos dice es que la relación con Dios se basa en Cristo. Y no hay otra cosa que no sea Cristo. El cristianismo no se puede entender sin Cristo. Y más adelante, el autor de Hebreos, cuando se llega al capítulo 7, le dice, la ley queda abrogada.
Y esto es algo que debemos entender, porque si nosotros creemos que el sacrificio perfecto lo hace Cristo, que es el Cordero perfecto, y comparamos la muerte de Cristo con el Antiguo Testamento, con los sacrificios que se hacían en el templo constantemente, nos damos cuenta de que efectivamente esos sacrificios ya no tienen sentido, porque ya se ha hecho un sacrificio muy superior a ese, que es el sacrificio que se ha hecho por medio de Cristo. Y dice el autor de Hebreos también, la ley queda abrogada por ineficaz y porque no perfeccionó a nadie. Y esa expresión, que no perfeccionó a nadie, es muy importante. Perfección en ese contexto significa salvación. Lo que viene a decir es que la ley no salvó nunca a nadie, pero Cristo sí salva. No tenemos la salvación por medio de la ley o por medio de preceptos, sino por medio de Cristo. Solo Cristo nos salva. Y esta es la gran diferencia que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mientras que la ley es ineficaz y es imperfecta porque no salva a nadie, Cristo sí es capaz de salvar. Lo cual nos tiene que hacer pensar también en la necesidad que hay de presentar el Cristo verdadero ante el mundo. Porque hay muchos grupos que no presentan un Cristo verdadero. Pensemos, por ejemplo, en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan que Cristo sea Dios. Tal vez ellos pasen su vida haciendo grandes esfuerzos por alcanzar el favor de Dios, pero están negando que Cristo sea Dios. Están creyendo en un Cristo que no es el Cristo verdadero. Y el mundo necesita que alguien les diga cómo es Cristo de verdad. El Cristo verdadero es, primero de todo, Dios. Y esto nos tiene que animar también a nosotros a decírselo a otra gente. No hay otro Cristo más que aquel que se presenta como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Cuando el autor de Hebreos les presenta a este Cristo a los judíos, constantemente apela al Antiguo Testamento y sobre todo cita el Salmo 110, versículo 4, en donde se dice que llegará un día en el que la ley se tiene que dejar atrás porque vendrá un sacerdote nuevo de acuerdo a un orden superior al orden arónico. El orden arónico es aquel que venía desde Aarón, el hermano de Moisés. Y en el Salmo 110, que está en el Antiguo Testamento y forma parte de los escritos que leían los judíos, ahí ya se decía que algún día vendría el Mesías y entonces se establecería un orden sacerdotal nuevo. Un orden sacerdotal que iba a ser para siempre, que pondría fin al anterior y que era un orden sacerdotal superior, basado en Melquisedec. Melquisedec es un personaje del Antiguo Testamento que es tipo de Cristo. Con lo cual estaba diciendo que aquello que conocían los judíos tendría un fin, que no era eterno, la ley no era para siempre. Por tanto, la carta de los Hebreos es algo que dice, todo lo que vosotros conocéis tiene una continuidad debida a una revelación superior basada en Cristo, que es quien salva, no la ley, porque la ley te dice haz y haz. En este pasaje que hemos leído, vemos que el versículo 3 termina diciendo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Nos está diciendo que Cristo nos salva a nosotros por medio de su salvación. Nos está diciendo que nosotros no podemos por nuestros propios medios alcanzar a Dios. Hagamos lo que hagamos. Lo mismo que los judíos tampoco podían hacerlo cumpliendo todos los preceptos de la ley, hasta el más pequeño. Es Cristo quien nos salva, no nosotros. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos y tampoco podemos salvar a otras personas. Y esto nos tiene que hacer pensar en la importancia que tiene Cristo. Y al mismo tiempo debemos sentirnos agradecidos, porque ¿de qué manera nos ha purificado de nuestros pecados Cristo? Cristo nos purifica de nuestros pecados mediante su muerte, y su muerte en cruz. Y
cuando nosotros pensamos en la muerte de Cristo, nos damos cuenta de que es algo doloroso y terrible. Y debemos darnos cuenta de que eso es algo que Dios decidió así, enviar a su Hijo a morir de una manera tan terrible por nosotros. Vamos a leer un versículo de Tito. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito está un poco más atrás de Hebreos, quizá una página atrás, y ahí leemos que dice: quien se dio a sí mismo, y se refiere a Cristo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese versículo tan cercano a Hebreos en la Biblia nos recuerda que la obra de Cristo tiene que ver con nosotros. No se trata solo de que Dios se comunique con el mundo o de que Dios nos dé un grado de revelación mayor por medio de Cristo, sino que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, para que nosotros alcancemos la salvación. Y debemos estar agradecidos a Dios y recordar ese hecho todos los días, porque aunque nosotros a veces veamos en este mundo cosas muy importantes, no hay nada más importante que la obra que Cristo hizo por nosotros, porque esa obra nos da a nosotros la salvación y nos permitirá estar en compañía de Dios eternamente. Nos debe recordar también que debemos mostrar este Cristo verdadero al mundo y no debemos olvidar que este Cristo que murió por nosotros ahora está en las alturas. Aquí dice que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y más adelante en este mismo libro nos dice que está intercediendo por nosotros. Mediante Cristo, nosotros tenemos ahora mismo a un sumo sacerdote en la presencia misma de Dios en el cielo, intercediendo por sus hijos, lo cual representa para nosotros un gran privilegio, un privilegio que no tienen quienes siguen otras religiones, por muchos esfuerzos personales que hagan por alcanzar el favor divino. Nada nos da el favor divino, ninguna obra, solo la obra de Cristo. Por eso nosotros tenemos que conocer a Cristo tal y como es. Tenemos que tener un conocimiento de Cristo real, verdadero. Y ese conocimiento no puede ser posible si degradamos a Cristo y lo convertimos en alguien inferior a Dios. Y tampoco podemos llegar a Dios si decidimos apartar a Cristo y relacionarnos con Dios de cualquier otra manera. Así que hagamos nosotros un esfuerzo por conocer al Cristo verdadero y por transmitirle ese Cristo a otros, por decirle a otros quién es de verdad Cristo. Cristo no es un maestro, no es un filósofo, no es alguien que se sacrificó desde una perspectiva humana por otros, sino que es Dios mismo que vino a este mundo a morir para que nosotros nos podamos purificar mediante su obra de nuestros pecados y podamos alcanzar a Dios. Solo Cristo salva, y solo salva un Cristo que sea divino. Si Cristo fuera humano, jamás hubiera podido salvar. Así que espero que esto nos haya servido para darnos cuenta de quién es Cristo de verdad, para estar agradecidos por la obra que hizo en nuestro beneficio y que esto nos anime a mostrar ese Cristo a otras personas. Os animo a que nos preguntemos si tenemos de verdad, si tenemos un conocimiento del Cristo real y no de un Cristo diferente. Si no fuera así, pueden ocurrir dos cosas. Una, que de verdad no conozcamos a Cristo, y en ese caso, este sería el momento en el que deberíamos arrepentirnos de nuestros pecados y alcanzar la salvación, porque el día de salvación es hoy, no otro. Pero si somos creyentes y no conocemos el Cristo verdadero, pues eso nos tiene que animar a conocerlo mediante el estudio del Cristo real que nos presentan las Escrituras. Señor y Padre Santo, gracias por este día. Te ruego que me ayudes a mí, Señor,
siempre que esté ante otros hermanos, para poder predicar tu palabra y no mis ideas. Y te ruego, Señor, que pueda ser claro, que no diga cosas que se me ocurran a mí, Señor, inventadas, sino cosas que surjan de tu palabra. Gracias te doy por este día, Señor, gracias por todos los hermanos aquí presentes y te pido, Señor, que nos ayudes en todas las cosas que hagamos hoy. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.